Capítulo 5. Cromo. Los primeros rayos del alba entraron en la alcoba de Alía, bañando los blancos linos que pendían del dosel sobre su lecho. Los livianos tejidos se mecían lentamente con la ligera brisa matutina, mientras el vello de su pálida piel se iba erizando poco a poco al notar la caricia cálida del sol. Las eternas pestañas de sus ojos verdes se abrieron, resistiéndose a conectar con la realidad, hasta que finalmente, con el pecho henchido por la primera respiración profunda de fresco aire matinal, se despertó. Una vez tomó conciencia, se quedó quieta en su lecho. Sentada, con las piernas dobladas y abrazada a sus rodillas, hundió la cabeza. Había pasado una noche espantosa, soñando con su padre asesinado por aquellos Dromwall salidos de una mente desquiciada, con su reino sumido en el caos bajo una impenetrable tiniebla, y con aquel maléfico ser, alto y oscuro, acercándosele con sus huesudas manos extendidas, mientras ella permanecía paralizada por una magia arcana que le impedía huir. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero ella era Alía, la hija del gran Laco de Nacania, el más noble y valiente de los 5 reyes de los hombres. En aquel momento de zozobra y desaliento, recordó, como hacía en cada instante de debilidad, las palabras de su padre, que a fuego se quedaron grabadas desde muy niña en su mente y que para no olvidar jamás se tatuó en el antebrazo derecho. Fijó su mirada en él y leyó: «No temas que el mal te aceche, teme no hacer nada cuando llegue». Rememorar aquel lema grabado en su piel le reconfortó como una oleada de fuego en su alma, y decidida se alzó dispuesta a afrontar sus quehaceres. Justo en aquel instante, como en una sincronización perfecta, alguien golpeó con suavidad la puerta. «Alteza, ¿estáis despierta?». La voz sonó amortiguada desde el otro lado. Alía se acercó y abrió a Nazarí, cuya belleza no podía ocultar vestigios de cansancio. «Traigo vuestras ropas», anunció nerviosa. «Vuestro padre me ha ordenado que no salgáis hoy de vuestros aposentos». «¿Quedarme aquí encerrada? ¿Por qué?», replicó indignada. La doncella se percató del cansancio que amorataba los ojos de la princesa. «¿Habéis podido dormir?», preguntó mientras cerraba la puerta tras de sí. «Poco. Nada. Pues volved a la cama, Alteza. Hoy a mediodía, Lord Gaynor afrontará otro reto a muerte en el Justiciorum, y vuestro padre no quiere que salgáis de aquí para verlo, tal y como habéis hecho en otras ocasiones», aclaró nerviosa. «No obstante, debo anunciaros otra cosa inquietante. Mientras desayunaba, con el resto de la servidumbre antes del alba», interrumpió su relato y miró hacia la cerrada puerta de la alcoba, temerosa de que alguien pudiera escuchar al otro lado. «¿Sí?», apremió Alía. «Bueno, sabéis que las ventanas de la sala donde desayunamos dan al patio sur, donde están los establos y la entrada principal del palacio. Conozco perfectamente cada rincón de mi casa, Nazarí. ¿A dónde quieres ir a parar?». Está bien», contestó moviendo la cabeza y las manos, ansiosa, tratando de serenarse, consciente de que su relato era demasiado lento para su interlocutora. «Miré por la ventana y vi al caballero que contó aquella terrible historia de anoche». Nazarí se detuvo de nuevo, mordiéndose nerviosa el labio inferior. «¿El conde Almar?», le ayudó Alía al ver que su doncella no lograba recordar. «Lord Almar, eso es». Nazarí pronunció el nombre como si le hubiesen clavado una aguja de forma inesperada. «Enseñó un salvoconducto a la guardia y ahora está en palacio». El rostro de Alía se ensombreció, lo que significa que Almar no era ningún cuentacuentos, y que lo relatado anoche era cierto. «Viene a avisar a mi padre de que la muerte rondará nuestras tierras». «¿Qué vamos a hacer, Alteza?». «Ir a la sala del trono, por supuesto». «¿Y desobedecer a vuestro padre?», respondió horrorizada. «Su orden fue clara y contundente. Cito textualmente: «Al de saber a mi hija que si en algo respeta el amor de su padre, no saldrá de su alcoba hasta nueva orden». Nazarí soltó las palabras modulando la voz para imitar al rey. Alía se vistió en 2 minutos y abrió un poco la puerta. Asombrada, comprobó que 2 soldados de la Guardia Escarlata vigilaban apostados al otro lado. Ambos se giraron inmediatamente en cuanto escucharon el rechinar de los goznes y, sin mediar palabra, opusieron sus enormes cuerpos en el umbral para impedir su salida. La princesa volvió a cerrar la puerta frustrada. «¿Cómo puede hacerme esto mi padre?», bramó. «Tranquilizaos, Alteza. Estoy segura de que esta situación no durará mucho, y vuestro padre vendrá a contaros en privado lo que ocurre. ¿Acaso no lo hace siempre?».
Dices bien, respondió la infanta pensativa. Sin embargo, no quiero perderme ni una sola palabra de lo que Lord Alkmaar tenga que decir. Estoy segura de que a mi padre le dará detalles que no le contó a la plebe anoche, detalles que pasará por alto si decide contarme lo que pasa. Sin mediar palabra, se dirigió al enorme armario ropero del rincón de su alcoba, un robusto mueble de haya y nácar con increíbles trabajos de orfebrería y pedrería en plata, oro blanco y brillantes decorando cada rincón, y un espejo de cuerpo entero en el centro con bellos motivos biselados. La princesa se detuvo frente a su reflejo y pronunció unas palabras que salieron condensadas de sus labios. Sis mitra lifopark sum yargash. Extendió el brazo hacia el espejo y lo atravesó, como si fuese la superficie cristalina de un lago. Cuando retiró la mano sujetaba un collar con un ojo de plata, en el que había engarzado un cristal de cuarzo negro circular, a modo de pupila. «Mi fiel Nazari», le dijo dedicándole una mirada pícara. «Ah, no», retrocedió. «No sé lo que tramáis, pero conozco esa mirada y no pienso desobedecer a vuestro padre». «Técnicamente no vas a desobedecerle. No pienso salir de esta habitación, si eso es lo que mi padre quiere. Sin embargo...» Alía caminó hacia su doncella colocándole el collar. «Tú sí vas a salir. Si mi padre pregunta, le dices que no quería tu compañía, que deseo estar sola». «Entiendo», respondió resignada. «Ya conoces el poder del zafiráculo. Tú tan solo quédate en un lugar discreto de la sala del trono, sin llamar la atención de nadie. El zafiráculo será mis ojos y oídos allí. Lo veré todo en el espejo. No me falles». «Es un gran riesgo. ¿Y si vuestro padre me descubre?» «¿En una audiencia?» «En la sala del trono, entre la Guardia Real, los miembros del Consejo y personal del clero, puede haber un centenar de personas. No te va a descubrir si eres discreta. Anda, ve». No muy convencida, Nazari abrió la puerta y ante la previsible reacción de la guardia cerrándole el paso, hizo un gesto informal. «Su Alteza desea estar sola», espetó mirándoles fijamente a los ojos. Mientras los enormes centinelas se apartaban para dejarle paso, ella dirigió una última mirada a Alía antes de cerrar la puerta. La princesa sintió en silencio antes de perderla de vista. Una vez sola, Alía caminó rápida y decidida hacia la puerta para desplazar el cerrojo. Se giró y caminó hasta situarse frente al espejo mágico de su armario. Se quedó quieta unos instantes mirando su reflejo y sintió vergüenza al ver en su rostro duda y miedo. Quería ser fuerte. Buscó de nuevo el valor que necesitaba en el lema que lucía tatuado en su antebrazo. Cerró los ojos y lo encontró. «Silka Marinshnearedarkosh», susurró pronunciando cada palabra como si le produjera un profundo dolor. Al abrir los ojos vio su reflejo diluirse, como si el espejo fuera una lámina de agua a la que le hubiesen lanzado una piedra. Cuando la imagen se estabilizó de nuevo, el espejo reflejó algo diferente. Ahora veía un centenar de personas en una amplísima sala de techos abovedados y un óculo en su cenit, sostenido por 4 hileras de colosales columnas de mármol irisado. Por todo el perímetro y de forma equidistante, estatuas imponentes de antiguos reyes vigilaban el emplazamiento con sus adustas miradas y poses solemnes sobre los pedestales, bajo alargados pendones en los que reconoció los colores y emblemas de las grandes casas nobles de Nakania y que, colgados a gran altura sobre los presentes, a lo largo del pasillo central, adornaban una atmósfera majestuosa. También vio en las sólidas paredes de sillería los altísimos y estrechos vitrales que narraban en imágenes distintos episodios mitológicos a través de las figuras de héroes y dioses. En aquel instante, los primeros rayos matinales atravesaban a grandes chorros los vitrales, bañando a los congregados en haces de colores y confiriendo al salón el aspecto de un enorme calidoscopio. Lo más destacable, sin embargo, era el enorme pendón carmesí, de 10 torsos de ancho por 6 de alto, con el unicornio dorado en su centro y que flotaba al final de la sala, el color y la enseña del reino de Nakania. Y bajo el pendón una tarima de granito se elevaba sobre 5 escalones que soportaban el peso de 5 tronos tallados en roca, el central sensiblemente más grande que los demás. Nazari había llegado a la sala del trono. La joven doncella se ocultó hábilmente tras una columna lateral situada a la misma altura que los tronos, lejos de los haces de luz matinales, de manera que el rey tendría que girar completamente la cabeza hacia su derecha para poder localizarla entre sombras. 2 pendones colgaban sobre su cabeza, obligándola a agacharse para evitar que le hiciesen cosquillas en el cabello.
Cerca de la columna se encontraba la estatua en bronce del rey Mahorn, el padre de Laco. Solo el pedestal medía más de 3 torsos de alto, así que, entre la columna, los pendones y la estatua, Nazari había encontrado el rincón perfecto para espiar desde una distancia prudente sin ser descubierta. Si se quedaba quieta, era imposible que se detectara su presencia aun mirando en su dirección. «Espero que esta posición sea de vuestro agrado, Alteza», susurró al zafiráculo mientras lo acariciaba nerviosa. Los convocados comenzaron a ocupar sus puestos en unos butacones individuales dispuestos en 2 semicírculos concéntricos frente a la tarima y los tronos, mientras cuchicheaban animadamente entre sí. De todos, quien llamó de inmediato la atención de Nazari fue la figura de un hombre envuelto en una capa carmesí. Su atuendo destacaba entre los ropajes grises y ocres del resto. Con el capuchón retirado, mostraba su gran melena plateada recogida en numerosas trenzas y un rostro repleto de arrugas que delataba su avanzada edad. Sentado en el butacón más cercano a los tronos del primer semicírculo, sostenía un gran bastón de nácar en posición vertical. Era el único que no conversaba con nadie, tan solo miraba al frente, hacia el centro del semicírculo. Con sus ojos de halcón traspasando la materia irradiaba un poder inquietante. Temerosa, Nazari se acurrucó un poco más en su escondite. No quería que aquellos ojos se posaran sobre ella mientras espiaba con aquel zafiráculo colgando de su cuello. No quería captar la atención de Mazok, el mago más grande de Nakania, asesor, amigo y brazo derecho del rey. En el centro del semicírculo, objetivo de todas las miradas y cuchicheos, Lord Almarg esperaba en pie, cabizbajo y algo nervioso. Aunque había mejorado su aspecto personal y su vestuario, continuaba delatando el deterioro físico de un largo y fatigoso viaje. Aún así, conservaba el aire noble y distinguido exigido en alguien de su alcurnia. El tañido de una campanilla voló por la sala y todos los presentes se alzaron presurosos. Una voz sonó alta y clara desde un lugar que Nazari no pudo precisar. «Su alta majestad el rey Laco de Nakania y su alteza real el príncipe Georg, primogénito y sucesor a la corona». Todos hincaron la rodilla en tierra mientras Laco, serio y solemne, emergía desde las sombras en el extremo opuesto de donde se encontraba Nazari, caminando hacia su trono. Sus ojos grandes y negros iban rastreando los rostros de los presentes sin expresión alguna. Su barba, aún más oscura, caía en una gruesa trenza sujeta con finos hilos de oro sobre el blasón de familia que, orgulloso, lucía en su pecho. Y su melena azabache, densa y ondulada como un mar furioso en una noche sin estrellas, contrastaba con los destellos que surgían de su corona de unicornios dorados. A la diestra de Laco se situó un joven que no alcanzaba la treintena. Su rostro era el vivo retrato del rey. Era Georg, hermano mayor de Alía y heredero a la corona. Lucía un aspecto magnífico y orgulloso con sus ropajes, al igual que los de su padre, despidiendo una pompa y lujo tales que allí arriba en sus tronos parecían auténticos dioses. «¡Gloria al gran Ley Laco! ¡Gloria al príncipe Georg!», vitorearon los presentes. Laco hizo ademán para que tomaran asiento. Almarg, en cambio, fue el único que permaneció en pie en mitad del semicírculo, esperando con aparente calma. Una vez acomodado en su trono, Laco se dio unos segundos para analizar con curiosidad al extranjero, sus ropas, su rostro. La quietud inicial se rompió cuando el laudus, que ocupaba el asiento junto a Mazok, se levantó para entregar al rey un rollo de papiro sellado. Laco rompió el sello y desenrolló con calma el documento. Leyó sin mutar un ápice su rictus y al acabar alzó su mirada, clavándola de nuevo en el joven conde. «Por favor, presentaos», solicitó. «Mi nombre es Almarg, majestad, hijo de Volnar, conde de Tren, alto protector de la ciudad y de las tierras de Tren, caballero de la Real Orden Sarlana y servidor de su alta majestad, el gran rey Prom de Sarlan». «Venís de muy lejos al sur». «Casi 3 semanas a caballo, majestad. Tanto mi montura como yo hemos hecho los descansos mínimos para no sobrepasar en exceso nuestros límites». «Veréis, Lord Almarg, hoy...» Se interrumpió por un momento torciendo el gesto. «Tengo prevista otra audiencia tan importante como desagradable. Sin embargo, traéis un salvoconducto firmado por el propio rey Prom, a quien considero uno de mis mejores amigos. Esta circunstancia, además de vuestra determinación por arribar a mis tierras con la máxima premura, merece un mínimo de atención por mi parte, aunque os ruego que seáis lo más breve posible».
Brevedad pedís y brevedad tendréis, majestad, respondió Almar con una reverencia. Os escuchamos, pues. Sí, os escuchamos, pensó Alía observando la escena desde el espejo de su alcoba. Lamento anunciaros que la muerte avanza hacia vuestras tierras, gran rey. Una oleada de murmullos y gestos de desaprobación lo interrumpió. Laco, visiblemente molesto, hizo ademán para devolver el silencio a la estancia y la palabra al joven conde. Los siguientes minutos, Alía escuchó desde el zafiráculo colgado del cuello de Nazari la terrorífica historia de espanto y muerte que tanto les había inquietado pocas horas antes de labios del conde de Trenck. Inquietud que, como un manto invisible, fue cayendo suave pero inevitable en la sala del trono. Todos se miraban de soslayo, manteniendo la compostura en sus asientos. Como ya sucediera en el barril del gigante, unos carraspeaban, otros jugueteaban nerviosos con sus manos, y en todos asomó una tétrica palidez, como si les hubiesen arrebatado hasta la última gota de sangre. Mazok fue el único que continuó impertérrito como una estatua, con sus ojos de halcón fijos sobre el conde, como si pudiera escudriñar en los rincones de su alma. Cuando al fin Almar acabó su historia, todos permanecieron expectantes por si le quedaba algo que decir. El silencio fue la respuesta. Bien, comenzó Laco aclarándose la garganta. Habláis de algo maligno que se acerca a mis tierras, pero no podéis concretar el qué. Y que puede haber atravesado las fronteras de Nakania hace unas 6 jornadas. Sin embargo, no hemos recibido noticia alguna de ataques de ese tipo por parte de mis heraldos. Circunstancia que me reconforta, majestad, respondió Almar lacónico. Laco apeló al resto del consejo. ¿Alguien desea formular alguna pregunta? Si me permitís, padre, dijo Georg tomando con fuerza su brazo. Adelante, hijo. El príncipe se levantó de su trono y con un aire exageradamente solemne bajó los 5 escalones que lo separaban del semicírculo y comenzó a dar vueltas alrededor de Almar, estudiándolo como si fuera un bicho raro surgido de una cloaca. Si no fuera porque traéis un salvoconducto de vuestro rey, no os creería nada en absoluto, le espetó con un tono insolente que no agradó a Laco, pero le dejó hacer. ¿Qué diríais que era esa cosa? Dado el carácter antinatural de ese engendro, Prom celebró, al igual que vos hacéis ahora, un conciliábulo urgente con su consejo y con Gratal, su mago personal. Al oír aquel nombre, Mazok pareció despertar de una ensoñación, alzándose ayudado de su cayado nacarado. Almar se sorprendió ante la magnífica estatura del viejo mago. Hablad de ese conciliábulo, le urgió con sus ojos de halcón chispeando frente a él. Mi rey quería saber a qué tipo de bestia nos enfrentábamos, respondió abrumado. Era evidente que no se trataba de una manada de lobos hambrientos, ni osos o cualquier otra bestia habitual. Los habríamos visto, los habríamos oído, o habrían dejado huellas. La voz de Almar se desgarró al recordar, y se tomó un tiempo para aclarar su garganta. Tras la desaparición de varias partidas de caza, y después de escuchar los testimonios coincidentes de los pocos supervivientes, llegamos a la conclusión de que nos enfrentábamos a algo tan sobrenatural como maligno. No hace falta ser demasiado avispado para juntar las piezas, lo interrumpió Mazok. Y decidme, ¿cuál fue el consejo de Gratal a vuestro rey? Parecía tan confuso como el resto del consejo, lo cual hacía la situación más desesperada. No os ofendáis, pero todo el mundo sabe que Gratal es uno de los magos más poderosos que han pisado los 5 reinos, y de los que más sabe de magia y criaturas extrañas, si me permitís añadir. Conoce las artes de Drokon para crear bestias y criaturas abominables con las que infesta la tierra. Pese a todo, se encontró frustrado al no encontrar en su biblioteca personal alusión alguna a nada que atacara según las descripciones. Solicitó entonces permiso a Prom para ausentarse durante un tiempo. Dijo que consultaría sus dudas en los libros eternos de la Torre Mística de Perla y a los sabios del Alto Consejo de Magia. ¿La Torre Mística de Perla? Pero si eso está fuera de las tierras de los hombres, más allá de los 5 reinos, dijo Mazok incrédulo. La situación debe ser muy grave entonces. ¿Cuánto hace que partió hacia allí? Poco más de 3 semanas, señor. Entonces puede que tenga ya la respuesta, musitó Mazok ausente. ¿En qué estás pensando? Inquirió Laco curioso. Bien. Si en algún lugar está la respuesta a este misterio, ese lugar es la Torre Mística de Perla. La decisión de Gratal fue acertada. Su biblioteca contiene un interminable compendio de manuscritos prohibidos, esotéricos y místicos recopilados a lo largo de todos los tiempos, desde la creación del Geonion por los dioses. Los libros eternos.
Cualquier secreto o misterio se encuentra allí almacenado, esperando pacientemente ser encontrado entre millones de viejas y polvorientas estanterías. Si, como dice vuestro amigo Almar, partió hace 3 semanas, ya debería haberla encontrado, aunque su ubicación no es fácil de hallar, y de haberlo hecho podría haber encontrado ya la respuesta. O bien permanecerá en la más absoluta ignorancia. Todos los presentes dieron un respingo y se giraron asustados. La voz que acababa de irrumpir en el tenso ambiente de la sala del trono sonó como un trueno, rompiendo con toda su furia sobre sus cabezas. Una negra y altísima figura de oculto rostro irrumpió sin permiso, abriendo los enormes portones de acceso. Tras él, 2 dantescas bestias de 2 cabezas, tan grandes como caballos de batalla, enseñaban sus hostiles fauces a los pálidos guardias, que impotentes miraban a su rey implorando perdón por no haber podido impedir aquella intromisión. Ante la visión del nuevo e inesperado visitante, Alia sintió que le apuñalaban el pecho. Una invisible onda de malignidad atravesó el mágico espejo, y asustada, tuvo que hacer denodados esfuerzos por mantenerse en pie, aferrándose a uno de los puntales de su dosel. No podía creerlo, pero sus ojos no la engañaban. El repulsivo engendro del Imperio Negro y sus Drumwalls, protagonistas de las pesadillas que le habían impedido descansar por la noche, se encontraban ahora amenazantes ante su padre.